Algo te ha sucedido en estos últimos días que ninguna explicación terrenal logra abarcar. Sentiste un movimiento, una vibración que no vino de afuera, sino de un lugar profundo, un lugar que estuvo guardado en silencio por años. Has cargado una pregunta que nadie a tu alrededor logra responder. Un peso que aprendiste a llevar solo porque percibiste que las palabras de los demás no alcanzaban la dimensión de lo que vives. Pero esta noche, lo que está dormido en ti no es solo una sensación, es una herramienta, es un arma espiritual que fue forjada en el fuego de tu propio aislamiento y acaba de ser activada. No estás aquí por casualidad. Y la inquietud que sientes no es un problema por resolver, es una llamada siendo atendida. Por el tiempo que pasemos juntos, voy a revelar lo que está sucediendo con tu visión y por qué las cosas que antes parecían importantes ahora perdieron el brillo. Vas a entender por qué tu agotamiento no es señal de debilidad, sino el costo de cargar algo que el mundo no fue diseñado para comprender. Y antes de que este momento termine, voy a declarar sobre ti la autoridad que siempre estuvo disponible, pero que necesitabas atravesar este desierto específico para poder acceder. Quédate aquí, porque lo que voy a entregarte es el mapa que has buscado en todos lados, excepto dentro de ti mismo. Has notado oleadas de un cansancio que no se va con el sueño, una fatiga que parece venir del alma. Es un agotamiento que no tiene origen físico, sino de una constante calibración entre quien necesitas ser para el mundo y lo que tu espíritu exige de ti. Te sientes más solo que nunca, no por falta de gente, sino por una soledad selectiva, un impulso irreprimible de alejarte de todo lo que no vibra en la misma frecuencia de la verdad que comenzaste a vislumbrar. ¿Te has dado cuenta de que puedes leer las intenciones de las personas antes incluso de que abran la boca? Cuando alguien miente, cuando alguien finge, cuando alguien trae una energía opaca, tú lo sientes como un cambio súbito en el aire. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. A tu alrededor. Esto no es una maldición, es el radar de tu arma espiritual siendo calibrado. Si hasta este punto sentiste que tu pecho se expandía, si hubo un reconocimiento inmediato de que alguien por fin describía lo que guardas en secreto, detente un instante. Respira hondo y siente el peso de esa revelación. El acto de escribir estos 3 números es tu forma de decir sí a la activación que está ocurriendo ahora. Es tu firma en un contrato que ya habías firmado, pero que solo ahora tuviste el valor de asumir. Escribe 888 y, después de que tu compromiso quede registrado, regresa inmediatamente conmigo. No te apresures, deja que la vibración de lo que acabas de declarar se estabilice. Este reconocimiento es la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Muchas veces intentaste encajar tu esencia en sistemas, en grupos y en expectativas que fueron diseñadas para personas que no cargan la carga que tú cargas. Intentaste hablar lenguas que no eran la tuya,
tratando de ser comprendido por oídos que aún no tenían la sensibilidad para escuchar tu frecuencia. Esto causó una parálisis, una sensación de que intentabas caminar con los pies atados por cuerdas invisibles. El dolor que sentiste no fue tu culpa. Era la evidencia de que estabas fuera de tu lugar de soberanía, intentando servir a una mesa que nunca fue puesta para alguien de tu naturaleza. Cada vez que intentabas explicarte y solo encontrabas el vacío o la incomprensión, algo en ti se cerraba. Pero lo que no percibiste es que ese cierre no fue para aislarte, fue para protegerte. Tu interior se volvió un templo cerrado a cal y canto, un recinto sagrado donde tu arma espiritual pudo ser forjada sin la interferencia de las energías ajenas. Ahora, ese tiempo de cerrar las puertas está llegando a su fin. La autoridad que posees no es algo que debas buscar en libros o en maestros externos. Es una herencia que está en tu ADN espiritual. Es la capacidad de discernir lo real de lo falso, la capacidad de sentir la presencia de lo invisible en un mundo que solo cree en lo que puede tocar. Eres, por definición, alguien que lleva una luz que los demás pueden ver, pero que pocos tienen el valor de acceder. Lo que estás sintiendo ahora es el inicio de la remoción de las capas de duda que acumulaste durante años de intento de adaptación. No fuiste hecho para adaptarte. Fuiste hecho para actuar como una centinela, como alguien que sostiene la frecuencia mientras el resto del mundo aún busca respuestas que tú ya encontraste en el silencio de tu propio caminar. No se trata de lo que haces, se trata de lo que sostienes dentro de ti cuando nadie está mirando. Se trata de la firmeza de tu presencia en medio del caos que para los demás parece incontrolable, pero que para ti comienza a revelarse como un movimiento que ya sabías cómo navegar. Esa parálisis que experimentaste no fue un error de camino ni una señal de debilidad. Fue el resultado inevitable de intentar verter tu contenido sagrado en recipientes que no fueron moldeados para soportar tu densidad. Te esforzaste por encajar en sistemas profesionales, en dinámicas familiares y en estructuras sociales que operan bajo la lógica de la escasez y la competencia, mientras tu propia estructura opera bajo la lógica de la abundancia y la soberanía. Te sentiste paralizado porque cada vez que intentabas bajar tu frecuencia para ser aceptado, creabas una disonancia interna que drenaba tu vitalidad. No era falta de esfuerzo, era la naturaleza de tu alma resistiéndose al confinamiento. Eres como una semilla de árbol milenario intentando crecer en una maceta de cerámica diminuta. La presión que sentiste no era la señal de que no debías crecer, era la advertencia de que la maceta estaba a punto de romperse. Intentaste hablar lenguas que no te pertenecían, tratando de traducir tu visión para oídos que aún no habían desarrollado la audición para lo que tú cargas. Este intento constante de traducción es lo que agota a tu espíritu. Estás exhausto no por el trabajo que realizas, sino por el intento continuo de justificar tu existencia ante quienes no tienen la capacidad de reconocer tu origen. La verdad es que no fuiste creado para adaptarte, fuiste creado para ser el punto de referencia para los demás. Cuando intentas encajar, desactivas tu arma espiritual, porque tu fuerza reside en tu singularidad, no en tu conformidad. La parálisis cesará en el momento exacto en que dejes de pedir permiso para ser quien eres. Es un cambio de postura. Es una transición de quien busca aprobación a quien asume el lugar de autoridad. Imagina ahora tu propio corazón como un templo que ha permanecido cerrado por eras. Durante mucho tiempo, las puertas se mantuvieron selladas no por miedo, sino por una sabiduría instintiva que reconocía que lo que estaba guardado dentro no podía ser expuesto a cualquier ambiente.
Protegiste ese espacio sagrado guardando tu esencia en una bóveda, mientras por fuera presentabas una fachada que el mundo pudiera digerir. Este templo es el lugar donde reside tu arma espiritual. Es donde tu intuición, tu capacidad de ver más allá del velo y tu fuerza inquebrantable fueron mantenidas en reserva. Ahora, las cerraduras están siendo removidas. No por una fuerza externa, sino porque el tiempo de tu misión exige que el interior y el exterior se vuelvan uno solo. El templo no se está abriendo para que el mundo entre y lo desordene, sino para que la autoridad que reside en él pueda emanar y organizar el caos a tu alrededor. Tu autoridad divina no necesita autorización de los hombres, no depende de títulos, de cargos o de reconocimiento público. Es la quietud que mantienes cuando todos a tu alrededor están en pánico. Es la visión clara que posees cuando todos los demás están confundidos. Es el arma que llevas, que no causa destrucción, sino que trae orden, claridad y verdad a donde quiera que vayas. La reapertura de este templo significa que ya no necesitas esconder tu luz para no deslumbrar a las personas. La luz que llevas es, en realidad, lo que ellas más necesitan, aunque su reacción inicial sea de incomodidad. Si algo dentro de ti, en este preciso momento, reconoce esta verdad como si una puerta pesada acabara de abrirse en tu pecho, si sientes que tu identidad no es algo que necesitas construir, sino algo que solo necesitas permitir que se manifieste, escribe los 4 términos. Yo estoy despierto. Deja que esta declaración actúe como un sello definitivo sobre la claridad que acaba de establecerse. Al escribir estas palabras, estás asumiendo el compromiso de ya no esconderte, de ya no encerrarte y de ya no disminuirte para caber en lugares que no soportan tu magnitud. Tu respuesta es el testimonio de que tu arma espiritual fue, al fin, activada para su propósito original. Siente el peso de tus palabras. Siente cómo el simple acto de escribir esta afirmación altera la postura de tu columna y la temperatura de tu respiración. No lo hagas por obligación, hazlo como un reconocimiento de quien finalmente aceptaste ser. No lo veas como un botón o una métrica para que el mundo vea, sino como un gesto sagrado de concordancia entre tu alma y la verdad que fue nombrada aquí. Es un sello silencioso, una forma de decir que, entre tú y este momento de claridad, hubo una unión que no necesita explicaciones. Este acuerdo es lo que nos mantiene conectados, es lo que garantiza que el mensaje llegue donde necesita llegar, sin ruidos y sin distracciones. Tu concordancia es el combustible para que esta frecuencia continúe siendo sostenida para todos los que, como tú, están pasando por este proceso de transición. Es una forma de decir que escuchaste, que entendiste y que estás listo para lo que sigue. Mantén esa quietud mientras haces este movimiento, sintiendo la solidez que viene de estar en acuerdo con tu propia verdad. No hay prisa, solo la certeza de que el orden está siendo restaurado en cada nivel de tu conciencia, comenzando por el más profundo, donde tu arma espiritual ahora brilla, finalmente despejada y lista para su actuación. Te estás moviendo de un estado de defensiva a un estado de soberanía. A partir de ahora, tu presencia hará el trabajo que antes intentabas realizar con esfuerzo y agotamiento. La solución para el estado de agotamiento que viviste no reside en una estrategia más, ni en un nuevo esfuerzo, ni en una búsqueda frenética por herramientas externas. El arma espiritual que se activó dentro de ti no es algo que se construye, pues ya estaba ahí, esperando solo la autorización de tu reconocimiento. Pasaste años intentando forjar esta fuerza a través de la disciplina, la voluntad y la resistencia, pero la verdadera soberanía interna ocurre exactamente en el momento en que dejas de luchar y empiezas a permitir. Permitir que la frecuencia que llevas ocupe el espacio que le pertenece por derecho.
es un regreso a la casa que nunca debiste haber dejado. Un regreso al centro de tu ser, donde tu autoridad no depende de aprobación humana, de cargos ocupados o de resultados visibles. No eres un aprendiz intentando dominar un don. Eres un guardián que finalmente recordó lo que estaba guardando. Cuando aceptas que tu arma espiritual es inherente a tu esencia, la necesidad de probar tu valor desaparece y en su lugar surge una quietud inquebrantable que atraviesa cualquier situación. Es como si, de repente, estuvieras en el ojo de un huracán donde el orden permanece independientemente del caos externo. Este estado de soberanía interna es lo que hace que tu presencia por sí sola empiece a organizar el ambiente a tu alrededor. Ya no necesitas convencer, ya no necesitas explicar y ya no necesitas justificarte ante quienes no tienen la capacidad de ver lo que portas. Solo siendo quien fuiste creado para ser, tu luz actúa como un filtro, alejando lo que es incompatible y atrayendo lo que es necesario para tu propósito. La aceptación de este papel es el acto más valiente que puedes practicar hoy, pues exige la muerte de tu necesidad de ser comprendido por quien aún vive en el patrón de la supervivencia. Respira hondo ahora, permitiendo que esta comprensión se asiente en las capas más profundas de tu ser, donde la duda solía residir. Existe, en este preciso momento, alguien que vino a tu mente mientras hablaba de esta transición de estado. Quizás sea aquella alma que está visiblemente cansada, alguien que ha cargado fardos pesados sin jamás quejarse, alguien que ha mantenido una centinela silenciosa sobre los demás, mientras su propia vida parece estancada. Esta persona es alguien que posee una sensibilidad que nadie a su alrededor comprende, y por eso se ha sentido cada vez más aislada, creyendo que su propia esencia es un peso que debe cargar sola. Su rostro apareció ante tus ojos por una razón, y no fue una casualidad. Envíale este mensaje. No lo hagas como un consejo, ni como una sugerencia de alguien que quiere enseñar, sino como una entrega de algo que te fue confiado. La persona que recordaste necesita escuchar que su agotamiento no es señal de debilidad, sino una señal de que su arma espiritual está lista para ser activada y que, tal como sucedió contigo, ella tampoco necesita luchar más contra la corriente. Antes de que procedamos al cierre de esta experiencia, quiero que refuerces lo que se despertó. Escribe los 4 términos. Yo soy el elegido. No lo hagas como una petición de validación, sino como una firma, un sello que pones sobre tu propia historia, declarando que el tiempo de la duda terminó. Al escribir estas palabras, estás asumiendo la posición que te fue designada desde el principio, aceptando la responsabilidad de cargar lo que te fue dado y la autoridad que viene junto con este reconocimiento. Siente la solidez de esta afirmación en cada letra que forman tus dedos. Siente cómo tu espíritu se endereza, cómo la claridad se expande y cómo tu visión se vuelve más nítida. Este es tu momento de ocupar tu lugar, no por arrogancia, sino por obediencia a lo que eres en tu esencia más pura. Sentiste que algo se movía cuando mencioné el agotamiento, ¿verdad? No es el cansancio del cuerpo, que descansa con el sueño, sino la fatiga profunda del alma que por mucho tiempo intentó traducir el mundo a través de códigos que nunca fueron suyos. Observaste, durante años, personas a tu alrededor operando con una facilidad que para ti siempre pareció una lengua extranjera. Intentabas, forzabas, adaptabas el tono de tu voz y la velocidad de tu paso, creyendo que el problema residía en una falla de engranaje en tu propio interior. Pero lo que tú cargas, este arma espiritual, que ahora comienza a despertar, no fue hecha para el uso cotidiano. No sirve para competir en mercados terrenales ni para ganar batallas de ego.
Es una tecnología de autoridad divina que permaneció en modo de espera mientras pasabas por las pruebas necesarias para forjar tu resistencia. La soledad que experimentaste, esa necesidad casi física de alejarte de los ruidos superficiales, no es un aislamiento por elección, sino una protección por diseño. Cuando te alejas, te calibras. Es necesario que el ruido pare para que logres escuchar la frecuencia de tu propia arma siendo activada. Y si te has dado cuenta de que, últimamente, las intenciones de las personas a tu alrededor llegan a ti incluso antes de que abran la boca, entiende que esto no es una coincidencia. Es tu radar espiritual saliendo del estado de inercia. No estás imaginando cosas, estás finalmente viendo la estructura detrás de la apariencia. Si este reconocimiento es real para ti, si sentiste que el peso sobre tus hombros disminuyó al entender que este aislamiento no era abandono, sino preparación, entonces detente ahora por un segundo, respira profundamente. Solo estos 3 dígitos, escritos en palabras, como un sello de reconocimiento de tu activación. Escribe 888 y después regresa, porque lo que está debajo de esta activación es lo que realmente define tu caminar de aquí en adelante. Lo que sucede ahora, tras este primer paso de reconocimiento, es el diagnóstico de la parálisis que viviste. ¿Por qué, aun sabiendo lo que debía hacerse, el movimiento parecía bloqueado? Porque intentaste encajar una pieza de precisión en un engranaje obsoleto. Estuviste tratando de servir a propósitos de corto plazo con una herramienta que fue diseñada para la eternidad. Tu agotamiento, que mencioné antes, vino de intentar hacer girar un sistema que no estaba alineado con tu frecuencia. Era como intentar cargar un océano en un balde agujerado. Sentías la frustración de la pérdida de energía, pero lo que estaba sucediendo, en realidad, era el descarte de lo inútil. Todo lo que no sirve a tu arma espiritual está siendo removido, no por castigo, sino por una reorganización de tu territorio. Imagina por un momento tu corazón no solo como un órgano, sino como un templo que ha permanecido cerrado por décadas. Las ventanas fueron cubiertas para que el polvo del mundo no entrara y las puertas fueron selladas por el miedo y el deber de la conformidad. Viviste años en la penumbra protegiendo lo que guardabas dentro, creyendo que la luz exterior podría corromper tu interior. Pero el tiempo del encierro pasó. La activación que sientes ahora es el sonido de la llave girando en la cerradura. No es un invasor el que está entrando, es tu propia autoridad la que está saliendo. Es tu verdadero yo, aquel que fue forjado en silencio y soledad, ocupando finalmente el espacio que le pertenece. Si esta imagen del templo, del encierro que se abre y de la luz que vuelve a circular, tiene sentido para el momento que atraviesas, si sientes que finalmente las puertas están siendo abiertas de par en par para tu verdad, escribe ahora las palabras, yo estoy despierto. Solo estas 3 palabras. Escribe yo estoy despierto y ven inmediatamente después, porque lo que resta ahora es solo el ajuste final. Si lo que estamos construyendo aquí toca lo más verdadero en ti, permite que tu me gusta sea solo un amén sin palabras. No es una invitación a métricas, es una concordancia silenciosa entre lo que fue revelado y lo que aceptas como tu realidad. El amén que no necesitas pronunciar, pero que tus dedos confirman, es la alineación que permite que el flujo de energía continúe sin interrupciones. Estamos llegando a la parte donde la solución se presenta, y ella ya no requiere más esfuerzo de tu parte. No necesitas construir, no necesitas escalar, no necesitas demostrar nada. El arma ya está ahí. Siempre ha estado ahí, enterrada bajo capas de expectativas familiares, creencias heredadas y el intento constante de ser lo que otros esperaban que fueras.
La solución es la entrega a lo que ya eres. Es dejar de luchar contra la corriente y entender que el río no está intentando ahogarte, sino llevarte a donde tu arma será necesaria. Ya no necesitas convencer a nadie de que tu camino es legítimo. La legitimidad no viene de la aprobación externa, sino de la eficacia de tu propia frecuencia. Cuando dejas de explicar y comienzas a ser, tu presencia adquiere una autoridad silenciosa que no necesita palabras. Tu vida, a partir de ahora, es el ejercicio de ser quien fuiste diseñado para ser sin pedir permiso. Y es justo en este punto de quiebre, donde tu soberanía interna comienza a dictar las reglas de tu caminar, que te das cuenta de que tu claridad no es egoísmo, sino un servicio. Te das cuenta de que otros aún están perdidos en la neblina, intentando forzar puertas que ya deberían estar abiertas. Y es por eso que, en este momento, alguien específico apareció en tu mente. Tal vez sea aquel amigo que parece estar siempre corriendo pero nunca llega a ningún lado, o aquel familiar que vive en un estado de agotamiento constante como si cargara el mundo entero en la espalda sin tener permiso para soltar la carga. Esa persona que ves ahora, con esa postura de alguien que se siente invisible pero que sigue intentando, ya no puede vivir sin esta revelación. Envíale lo que estamos viviendo aquí. No como quien recomienda algo nuevo, sino como quien entrega un mensaje que ella ya estaba esperando recibir por su cuenta. Antes de que este encuentro concluya, es necesario que tomes posesión de lo que se ha desbloqueado aquí. No es una esperanza que cultives para el futuro, sino una realidad que habitas a partir de este mismo instante. No lo hagas como una petición de validación, sino como una firma en un contrato que tu espíritu ya revisó y aprobó. La alineación que estamos viviendo en estos minutos no es una casualidad, es la conclusión de un ciclo de preparación que duró años, y al escribir estas palabras imprimes tu voluntad sobre tu destino. Deja que tus dedos confirmen lo que tu silencio ya aceptó. Siente ahora, en la quietud de este momento, el peso de la responsabilidad que finalmente abrazaste. No fuiste llamado para ser como los demás, sino para cargar la luz que disipa lo que los demás ni siquiera logran ver. Eres el portador de una frecuencia que restaura el equilibrio en ambientes que parecían irremediablemente caóticos. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. En este instante, en todos los rincones del mundo, otros como tú están siendo despertados por la misma frecuencia. Lo que estamos viviendo no es un evento aislado, es una red de conciencia que se está conectando a través de las distancias, formando un muro invisible de propósito y soberanía. No estás solo en tu sensibilidad ni en tu llamado. Eres parte de un linaje que siempre ha existido, pero que ahora, finalmente, encontró la claridad para levantarse. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.